Vuelvo a leer el texto, dice la palabra: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Seguimos con nuestra lectura de este pasaje del Evangelio de Juan, el encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana. Ya miramos lo que el Señor había obrado en ella, pero hoy este pasaje se centra en una porción muy importante en todo el Nuevo Testamento. El pasaje se centra en la adoración. Y este es el pasaje del Nuevo Testamento más importante que habla sobre la adoración. Mis queridos hermanos, la adoración no es una opción aislada. No es algo que nosotros decidimos elegir o no. No es algo que nosotros decidimos adoro o no adoro. No es así. De hecho, la adoración es la vida del cristiano. La adoración es la vida misma del creyente. De hecho, la forma como se adora y a quién se adora define la verdadera adoración y la verdadera profesión de fe. De hecho, el cielo mismo, nos dice la Escritura en muchos pasajes, el cielo mismo es un lugar de adoración. De hecho, si hablamos de la salvación de Cristo, la salvación tiene que ver exclusivamente con la adoración. La salvación es adoración. De hecho, el fin principal del hombre, el propósito de por qué existe el hombre aquí en la tierra es glorificar a Dios, es adorar a Dios. Ese es el fin principal del hombre, es decir, reconocer, honrar y dar a Dios lo que a Él le corresponde y pertenece. Ese es el fin principal del hombre. De hecho, mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí, todos nosotros somos adoradores. Todos somos adoradores. De hecho, todos los seres humanos son adoradores. No están lejos de la adoración. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Es esa adoración verdadera? Si todos los que estamos aquí y todos los hombres en este planeta Tierra son adoradores, la pregunta es, ¿esa adoración es verdadera? ¿Están adorando verdaderamente y le están adorando al que debe ser adorado? ¿Su adoración es verdadera o es falsa? ¿Su adoración es verdadera o falsa? Mira, mi querido hermano, hoy vamos a hablar con base en este pasaje, a la luz de la palabra del Señor, de la adoración. Pero cuando llegamos aquí, no sé cuál sea la motivación tuya cuando vienes hoy aquí, cuando te levantas, te vistes y vienes a este lugar. No sé cuál es la motivación tuya, no sé cuál es tu propósito de venir a este lugar. ¿Vienes con el propósito de adorar? ¿O vienes con el propósito únicamente de ser un espectador? ¿O vienes con la idea de que, bueno, yo voy allá simplemente a ver? ¿O bueno, yo voy allá con el único objetivo de recibir únicamente? Pero, como hemos dicho, la adoración es la vida del cristiano. Es el carácter mismo del cristiano. No hay un cristiano realmente, un verdadero cristiano que no sea un adorador. De hecho, si alguien se dice ser cristiano y no es adorador, realmente no es cristiano, no es un verdadero cristiano. Por lo cual hoy miraremos tres cosas. En primer lugar, miraremos el lugar de la adoración. El lugar de la adoración. En segundo lugar, el carácter de la verdadera adoración. Y en tercer lugar, miraremos que estos adoradores son buscados por el Padre. Son buscados por el Padre. En primer lugar, quisiera que nos centremos en el lugar de la adoración, es decir, en dónde se hace la adoración. ¿Cuál es el lugar de la adoración? Y vamos al versículo 20.
Dice la mujer samaritana, continúa con el diálogo con nuestro Señor Jesucristo y ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar de donde se debe adorar. Esto es muy interesante. Nosotros la vez anterior habíamos visto que la mujer samaritana en su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ella tuvo un tiempo muy especial de gracia. El Señor ya había hablado a su alma. El Señor ya había hablado a su alma y había despertado su alma a un convencimiento de pecado. No lo leímos, pero el pasaje que está anteriormente, el Señor le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, ella andaba en un pecado. Ella andaba en un pecado y el Señor le había hablado de este. El alma de la mujer samaritana había entrado en una desesperación por su pecado. Y que, mira, mi querido hermano, esta es la característica de la gracia. La característica de la gracia, en primer lugar, cuando la gracia llega a un pecador, lo primero que hace es incomodarle al pecador, mostrándole su pecado. Lo que hace la gracia, lo que hace la predicación del Evangelio, es que primero llega con la ley para acusar al pecador, para señalarle el pecado. Eso es lo que hace la ley. ¿Qué hace la ley? Mira, Dios dijo que la ley es santa, buena y justa. La ley lo que hace es señalarle el pecado al pecador. Es mostrarle su pecado, es señalarle el pecado para que el pecador sepa cuál es su condición y para que sepa cuál es su necesidad. Lo que hace la ley es señalar el pecado, lo que hace la ley es condenar al pecador. Si yo te leo hoy los 10 mandamientos, lo que haríamos con eso es señalar el pecado, porque ¿quién los ha cumplido? Lo que haríamos con los 10 mandamientos es mostrar el pecado para mostrar nuestra real condición. Pero a la vez lo que hace el Evangelio es, una vez le ha mostrado el pecado, ha incomodado al pecador, le ha mostrado su real necesidad de salvación, lo que hace es dirigirle a Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Le muestra el pecado, pero a la vez lo lleva a Cristo, que es el que salva. En otras palabras, para mostrar como con una metáfora o una alegoría lo que yo estoy diciendo, la ley es como esa radiografía, como esa tomografía, que muestra dónde está la enfermedad, que muestra dónde está el tumor, que muestra la gran necesidad y la real necesidad de cura. Eso es lo que hace el Evangelio. Muestra el pecado para llevarte a Cristo y mostrarte la salvación y mostrarte al divino médico que sana, que libera del pecado. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con esta mujer. El Señor ya había despertado a esta mujer a una convicción de pecado y mira lo que ella le dice. Ella comienza a hablarle sobre la adoración. Ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Esto es muy interesante. Esta mujer, por la gracia de la obra del Espíritu Santo en ella, al encontrarse con el Salvador, ella había entendido. Ella entendía que debía ser recibida por el Señor. Ella entendía que debía ser recibida por Él como una adoradora. La verdadera preocupación de un alma vivificada es ser recibido por el Señor. ¿Cuál es la verdadera necesidad de todos nosotros? ¿Cuál es la verdadera necesidad de los hombres en el mundo? Es ser recibidos por el Señor, que el Señor los reciba, porque dice la palabra que el pecado ha hecho una división entre los hombres y Dios. Pero esta mujer entendía que ella debía ser recibida por el Señor, pero, mis queridos hermanos, ¿a dónde podía ir? Ella le pregunta al Señor: mira, Señor,
¿Dónde debo adorar? ¿A dónde debo ir? Ustedes dicen que es en Jerusalén. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar verdadero donde uno puede ser recibido por el Señor como un adorador. Pero ¿dónde es? Ella, aunque ya había sido convencida de pecado, todavía no conocía el don de Dios. No reconocía al Salvador. Querido hermano, un pecador convicto, esclavo del pecado, nunca podrá convertirse en un adorador a menos que primero encuentre su lugar en los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Querido hermano y amigo, Dios solo recibe adoradores. ¿Por qué es importante la adoración? Porque Dios únicamente en Él, a Él, para traerlos a Él, Dios recibe adoradores. Dice la palabra del Señor que jamás nadie se puede presentar delante del Señor sin algo que ofrecer. Y adoración es ofrecerle a Dios. Adoración es ofrecerle a Él. Pero, ¿qué es la adoración? La adoración es darle honor a alguien que es superior. De hecho, el término adoración significa besar. Es como la actitud de los súbditos que iban a donde el rey y se postraban y besaban sus pies. Eso es adorar. De hecho, el Salmo 2 trata sobre eso. Dice, besad al Hijo. Es decir, adorar. Adorar es darle un reconocimiento a aquel que es superior. Es el propósito supremo de todos los salvos. Dios salva a alguien con el propósito de que Él le adore. Es la real condición de un verdadero creyente. Es la ocupación continua de los verdaderos creyentes. Es atribuirle honra, gloria, alabanza, reverencia, devoción a Dios de la cual Él merece. La adoración debe ser espiritual, verdadera, para que sea aceptable delante del Señor, para que sea aceptable delante de Él. Pero en primer lugar, con respecto a la adoración, déjame decirte algo, Dios la exige. Dios la exige. Si tú has venido a presentarte delante del Señor, pero has venido sin adoración a Él, es decir, sin el reconocimiento de lo que Él es, sin la honra de lo que Él es, déjame decirte que el Señor no nos recibe. Si nos acercamos a Él sin adoración, sencillamente no podemos acercarnos a Él. Acompáñame al libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 20, hablando de los 10 mandamientos. Éxodo en el capítulo 20, versículo 2 en adelante. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2. El Señor exige la adoración y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Este inclinarse a ellas es adorar. No le adorarás, en otras palabras, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios demanda la adoración. Dios exige la adoración. Dios pide la adoración. Pero mira, aquí mismo en el libro del Éxodo hay muchas metáforas con las cuales el Señor ilustra lo que es la adoración. Por ejemplo, acompáñame aquí mismo en el capítulo 30 del libro de Éxodo. Ya vimos que Dios exige la adoración, pero acompáñame en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 34, dice la palabra del Señor. Presta atención a lo que dice aquí.
Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas y estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, todos de igual peso. Son elementos que el Señor pedía, y harás de ellos el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro semejante a este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Esto que hemos visto, estos elementos que hemos leído, no es otra cosa sino que una metáfora que el Señor está usando de la adoración. En primer lugar, hemos visto que Dios exige la adoración exclusiva solamente a Él. Y en segundo lugar, Él dice cómo se debe adorar. Él ha mostrado el cómo. Mira, Él dice, si tú usas ese perfume para otros usos que no sea la adoración, serás cortado, eliminado, le dice al pueblo de Israel. Mira lo que es la adoración. Mira lo que debe ser la adoración para que la adoración sea agradable a Dios. Hemos dicho que tú cuando vienes a este lugar, o yo cuando vengo a este lugar, si nosotros nos presentamos delante del Señor sin adoración, no nos recibe el Señor. Pero también ten en cuenta esto: si nosotros nos presentamos con una adoración que nosotros creemos es la que debemos darle a Él, es decir, yo creo que a Dios le debo dar como adoración, ¿es esto? Tampoco nos recibe el Señor, porque la adoración es a Él exclusivamente y como Él lo ha determinado. Y mira, volvamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4, porque esta mujer entendía eso. Ella comprendía esto. Por eso ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Ella entendía esto porque ella dice, mira, ¿dónde debo adorar? ¿Dónde debo ir para que mi alma encuentre refugio, encuentre alivio, ya que mi alma está cargada por la convicción del pecado? Pero ¿dónde debo ir para que Dios me reciba a mí y me mire a mí como una adoradora? Vuelvo y repito, Dios no recibe a nadie que no se presente delante de Él en adoración. Esta mujer sabía esto y ella quiere hallar paz para con Dios. Ella sabe que es una pecadora a los ojos de Dios y pregunta, ¿dónde debo ir? ¿Dónde debo adorar? Mira, esta es una pregunta muy importante. Yo comencé diciéndote que todos aquí somos adoradores. Yo comencé diciéndote que más incluso todos los hombres en el mundo entero son adoradores. Pero la pregunta es, ¿adoran al Dios verdadero? ¿Adoran al Dios verdadero? Así como Dios exige adoración, querido hermano, los demonios también la exigen. Mira Josué cuando se reunió delante del pueblo, Josué les dijo, escoged ustedes a quién sirven, en otras palabras, a quién adoran. Si adoran a los dioses de acá o adoran al Señor. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos y adoraremos al Señor. Satanás se presentó delante de Cristo para tentarlo y le dijo, esto te doy si postrado me adorares. La adoración es tan importante, la adoración es tan especial. Hemos dicho que adoración es darle honor a alguien superior.
La adoración es tan importante que hasta el mismo Satanás la exige, la pide, la demanda para él. Por supuesto, él es usurpador, eso no le corresponde a él, pero él lo hace. Y yo comencé diciéndote que todos los hombres son adoradores. La pregunta es, ¿a quién le adoran? ¿A quién le adoran? Dios exige la adoración exclusivamente a Él. Mira lo que dice aquí en Juan, la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella pregunta: Señor, ¿dónde debo ir para adorar? ¿Es en este monte? ¿Es en este monte donde Abraham ofreció un sacrificio? ¿O es en Jerusalén donde ustedes dicen: Señor, ¿dónde debo ir para hallar paz para mi alma y para presentarme delante del Señor y ser recibida por el Señor como una adoradora? Y el Señor le responde: mujer, la hora viene y es ahora que la verdadera adoración, la adoración aceptable que Dios recibe, sería centrada únicamente, exclusivamente en alguien. No en un determinado lugar, no en ese lugar o en otro lugar, sino centrada exclusivamente en alguien. Mire lo que dice en el versículo 22 el Señor. Vosotros, le está diciendo Cristo a la mujer samaritana, vosotros como samaritanos adoráis lo que no sabéis, pero nosotros, haciendo referencia a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos adoran, dice Cristo, lo que no sabéis. Es decir, no están adorando al Dios verdadero. No están adorando a quien deben adorar, ni tampoco están adorando como debe hacerse. No lo están haciendo. ¿Y esto por qué? Había una característica en los samaritanos muy importante. Ellos habían rechazado el Antiguo Testamento. Ellos habían rechazado la Biblia. Solo tomaron algunos libros del Pentateuco, pero ellos habían rechazado el Antiguo Testamento. Ellos, de hecho, habían adoptado costumbres paganas. Ellos carecían de la total revelación. Mira, mi querido hermano, a Dios se debe adorarle como Él ha dicho en la palabra que se debe adorar. Por lo cual, esta mujer, al no tener la Biblia, al desconocer la palabra del Señor, no podía adorar al Dios verdadero. Por eso el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben. En primer lugar, ¿cómo tú, mi querido amigo y hermano, puedes adorar al Dios verdadero si no conoces la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que nos dice a quién debemos adorar, y es la palabra de Dios que nos dice cómo debemos adorarle. ¿Cómo debemos adorarle? Por el contrario, los judíos sí tenían toda la palabra. Y mira lo que dice el Señor: nosotros adoramos lo que sabemos. Dice la palabra del Señor que lo que los impíos adoran, a quienes los impíos sacrifican y adoran, a los demonios sacrifican. Eso dice Pablo en el libro de Corintios. Nuestro Señor Jesucristo le dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, los judíos tenían toda la Biblia. Ellos conocían la palabra del Señor. Y Cristo estaba en lo cierto. Dios había escogido en el Antiguo Testamento un lugar donde se debía adorar. Y ese lugar era Jerusalén. Acompáñame al Salmo 132. Acompáñame por un momento al Salmo 132, versículo 13, porque aquí está lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere. Dios había escogido un lugar para adorar.
y ese lugar era Jerusalén. Presta cuidado al versículo 13 en adelante de este salmo. Dice el Salmo 132, verso 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, Sión es Jerusalén, ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Mira, por habitación para sí, es decir, donde Dios mora. Este es para siempre el lugar de mi reposo, es decir, la presencia del Señor. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá mi corona. Mira lo que dice, no pierdas este pasaje y volvamos al pasaje de Juan en el capítulo 4. El Señor le dice, ustedes adoran lo que no sabéis. En cambio nosotros adoramos lo que sabemos. Y mira inmediatamente la frase, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Mira lo que dice el Salmo 132 que acabamos de leer. Está diciendo que el Señor escogió a Jerusalén como el lugar donde Él debía morar, donde Él vivía y habitaba, porque quise, dice el Señor. Más adelante, en el versículo 15 en adelante, describe, bendeciré abundantemente su provisión. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de la gracia. A sus pobres saciaré de pan. Está hablando de gracia. El versículo 17 está hablando de, mira, ahí haré retoñar el poder de David. ¿De quién está hablando? Este pasaje, ¿de quién está hablando? Este pasaje, mi querido hermano, está hablando de Cristo Jesús. Jerusalén era un tipo, un ejemplo, un modelo de Cristo Jesús. Dice la palabra que Dios mismo se hizo carne y habitó en el cuerpo de Cristo Jesús entre nosotros. Pero volvamos a nuestro pasaje de Juan, porque el Señor Jesucristo le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La adoración verdadera ya no se haría en un determinado lugar, ya no se haría en Jerusalén, ya no se haría en el monte Gerizim donde esta mujer le dice, mi querido hermano, la adoración verdadera, para que sea verdadera, debe hacerse en el lugar donde Dios lo escoja exclusivamente, porque en ese lugar Dios se revela. La adoración, para que sea una adoración verdadera, debe hacerse donde Dios se revela. Y mira la frase de Cristo, porque la salvación viene de los judíos. Para que la adoración sea aceptable delante de Dios, debe hacerse en Cristo Jesús. La adoración, para que sea aceptable, debe hacerse en Cristo. Para poder adorar a Dios verdaderamente, tiene que ser por medio de Cristo. Es necesario que una adoración, para que sea verdadera, debe ser dirigida a Cristo y por medio de Cristo. Cristo es el lugar. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, mira, ya no es ni allá, ya no es ni en Jerusalén. Mira qué bueno fuera, mi hermano, qué precioso fuera un día poder ir a Jerusalén. Qué precioso fuera poder conocer ese lugar donde Cristo estuvo, conocer las ruinas del templo, sería muy precioso. Pero mi querido hermano, ya no es necesario ir allá. Ya no es necesario ir ¿cómo se llama?
a la muralla de los lamentos y colocar las peticiones, porque tal vez si yo voy allá, el Señor me va a responder. No, la única adoración verdadera se hace por medio de Cristo y en Cristo Jesús. Para que una adoración sea verdadera, tiene que hacerse, en primer lugar, por medio de que la obra de Cristo haya obrado en alguien. Lo que el Señor le estaba diciendo a esta mujer es, mira, lo que tú necesitas es salvación. Lo que tú necesitas es la liberación de ese pecado y que Cristo llegue y habite en tu corazón, porque Cristo es el único fundamento de la verdadera adoración espiritual. Para adorar al Padre debemos hacerlo primero teniendo la gracia salvadora de Cristo en nuestra alma. La salvación es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice Cristo, el único Dios verdadero. ¿Y qué es adorar? Adorar es conocer a Dios. Porque cuando le conocemos, le damos a Dios lo que Él merece. Te voy a ilustrar este tema de la adoración por medio de Cristo con otro pasaje aquí mismo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, todo el capítulo describe la sanidad que el Señor obró de un hombre ciego. El Señor había sanado a un hombre ciego, pero los fariseos se opusieron a esto y llevaron a este pobre ciego delante de las autoridades y le dijeron, mira, dinos quién te sanó, quién te abrió los ojos, dinos quién te sanó. Y este hombre, claro, como cuando fue antes de ser sanado, no había visto a Cristo. Y él dice, yo no sé quién me sanó, pero una cosa sé, es que estando yo ahora antes ciego, ahora yo veo. Esa es una ilustración muy clara de la salvación. Dice la palabra que todo aquel que no ha ido a Cristo para perdón y remisión de los pecados está en tinieblas. Y Cristo es la luz. Pero mire lo que dice el verso 35. Habían expulsado al ciego, lo habían expulsado del judaísmo, en otras palabras. Y en el versículo 35 del capítulo 9 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto. El que habla contigo, él es. Verso 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él dijo, creo, y le adoró. ¿Cómo pudo este hombre adorar a Cristo? Primero pudo adorar a Cristo porque Dios le sanó, le dio la vista. En otras palabras, le salvó. Es necesario, para poder ser un verdadero adorador, primero haber llegado a la gracia de la salvación de Cristo Jesús. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a esta mujer. En segundo lugar, ya viendo el lugar donde se debe adorar, el lugar de donde se debe adorar no es un lugar determinado, sino una persona determinada, Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, el carácter de la verdadera adoración para que Dios la reciba, mira, está en los versículos 23 y 24. Leamos la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy leímos Éxodo capítulo 19, donde el Señor se manifestó en el monte Sinaí. Dios es espíritu. Dios, dice la palabra, es invisible. Él habita en un lugar inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios es espíritu, y como Dios es espíritu,
Una de las características de la adoración es que tiene que ser espiritual, espiritual. Es decir, la adoración debe ser dirigida bajo un entendimiento espiritual porque Dios es espíritu. Pero si Dios es espíritu, ¿cómo podemos adorarle a Él si no lo vemos? ¿Cómo podemos adorar a un Dios que es invisible, dice la palabra? Como Dios es espíritu, la adoración debe ser espiritual. Pero Cristo, al ser el lugar y el objeto de la adoración, dice la palabra que Cristo es la imagen de Dios invisible. Para que una adoración sea verdadera, debe hacerse por medio, nuevamente te digo, por medio de Cristo. Es una adoración espiritual porque es necesario que la vida espiritual llegue a la vida de alguien para que ese alguien que ha podido ver a Cristo, que es la imagen de Dios invisible, pueda adorar eficazmente. Es una adoración en espíritu, pero aparte es en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Debe hacerse conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha revelado en la palabra. De lo contrario, será una adoración falsa. Gran parte de lo que nosotros hoy conocemos como adoración es más carnal que espiritual. Gran parte de lo que nosotros conocemos hoy como adoración es en mentira, es falsa y no es en verdad. La gente dice, bueno, yo quiero adorar a Dios como yo creo que debe ser adorado y debe ser así y tal vez Dios le debe gustar porque a mí se me ocurrió adorar así, entonces a Dios le debe gustar. Pero no es así. Mira, el templo no fue hecho, el tabernáculo no fue hecho como Moisés quiso. Dios le dio las medidas. Dios le dijo, Dios no le preguntó y le dijo, mira, Moisés, ¿te gusta este modelo? ¿Te parece bien que mida esto? ¿Te parece bien que el lugar santísimo tenga estas medidas? ¿Te parece bien que sea así? No. Dios le dijo, hazlo exactamente como se te fue mostrado en el monte. La adoración, para que Dios la reciba, debe ser una adoración como Dios dice en su palabra. La adoración ahora es pagana, es mundana. Se ha traído el mundo dentro de la iglesia y se ha presentado eso como adoración. Mucha de la música que se oye, que conocemos como adoración, no es otra cosa sino que motivación personal, centrada en el hombre. Hay letras que únicamente dicen salta, ríete, brinca. Pero la adoración, para que sea una adoración verdadera, debe ser conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que yo quiera, sino conforme a la palabra del Señor. Te pongo un ejemplo. Mira, adorar es darle la honra a Dios. Y hay muchos elementos que están dentro de la adoración. De hecho, el 100% de nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, nosotros somos adoradores. Todo el tiempo somos adoradores. Y hay elementos que forman parte de la adoración, pero todo debe ser conforme a la palabra del Señor. Mira lo que dice el texto en el versículo 24, al final de nuestro pasaje de Juan capítulo 4. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, es necesario que le adoren. De esa manera, en espíritu y en verdad, centrado en Cristo y conforme a lo que ha dicho la palabra. Si tú has leído la palabra, de hecho ya lo hemos leído, 3 cosas son necesarias en el Evangelio. Mira esto, 3 cosas ha dicho Cristo que son necesarias en el Evangelio. Primero, es necesario que Él sea levantado, así como Moisés levantó a la serpiente, para que todo aquel que mire a Él sea salvo. En segundo lugar,
es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo para que esa obra de Cristo en la cruz sea aplicada a todo aquel que cree en Cristo. Pero es necesario, en tercer lugar, adorar en espíritu y en verdad. No hay forma, mi querido amigo y hermano, de presentarse ante el Señor sin adoración. Dios no recibe a alguien que no sea un adorador. Por lo cual, pregúntate tú, ¿eres un adorador? ¿Eres una adoradora? Si no eres adorador y adoradora, Dios no te recibe, no me recibe. Pero para poder ser adorador, en primer lugar, la vida de Cristo tiene que haberse manifestado para salvación en nuestra alma. Y en segundo lugar, nuestra verdadera adoración debe ser centrada en Cristo Jesús, en Él, por Él. Debe ser centrada en Él, porque Él es el quien ha recibido toda la gloria. Te voy a dar un ejemplo de ello como aplicación. Acompáñame aquí mismo, Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira la actitud de la adoración, centrada en Cristo y a la manera como dice la palabra. Aquellos que aman a Cristo realmente lo aman con tal amor que este mundo y las cosas de este mundo pierden el valor y lo entregan todo por causa de Él, por causa del Señor Jesucristo. Mira lo que dice: ella derramó un perfume que costaba todo un año de salario, y dice que lo secó con sus cabellos. Dice la palabra que la gloria de la mujer es su cabello. Por eso lo más importante para una mujer en su cabello es la gloria, dice, para ella. Pero a ella no le importó. No le importó entregar su misma gloria con el propósito de honrar y exaltar el nombre tan precioso de Cristo, considerando lo que Cristo había hecho por ella. Había resucitado a su hermano. Le había dado la vida a su hermano, Lázaro. Le había dado la vida eterna a ella y a su hermana Marta. Por lo que Cristo había hecho por ella, sería muy ingrato si pensamos que algún tipo de adoración es demasiado difícil o demasiado alta para entregarle a Él. Es necesario humillarnos ante Él, rebajarnos ante Él con el propósito de que Él sea exaltado y glorificado. Su discípulo, en cambio, dijo: no, esto debió haberse vendido. Es un desperdicio. Él nunca fue un adorador. Él nunca adoró al Señor. Por eso Él era el hijo de la perdición. Nunca adoró al Señor. Pero mire lo que dice: esta mujer se ha adelantado a mi sepultura. Ella sabía que Cristo debía morir en la cruz y por esa razón ella se adelantó para ungir a Cristo, porque ella sabía que era necesario que Cristo muriera. Mira qué precioso es esto.
Usted, mi querido hermano y amigo, es un adorador. Viene aquí con el propósito de adorar al Señor. Déjeme decirle, si usted no es un adorador del verdadero Dios por medio de Cristo Jesús, usted adora a alguien más. Usted adora a alguien más. Puede ser un ídolo, puede ser usted mismo, pero dice la palabra que, vuelvo y le repito, los impíos a los ídolos que adoran, realmente a los demonios adoran. Por lo cual, adora a Cristo. Anhela, como esta mujer samaritana, ser presentada delante de Él como una adoradora delante del Señor, pero debe saber que la única forma de hacerlo es por medio de Cristo. Volvamos a Juan 4 y con esto termino. Mira lo que dice los versículos siguientes y en lo que nos centraremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Verso 25, simplemente lo voy a leer. Le dijo la mujer: sé que el Mesías ha de venir, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dios salvó a esta mujer de ser una mujer perdida, de ser una mujer que no sabía quién adoraba, se volvió en una adoradora del Dios verdadero. Cuán preciosa es la gracia de Cristo. Cuán preciosa es la gracia de Cristo. Él nos hace adoradores. Cuán precioso es el Señor. Cuán digno de nuestra adoración, de nuestra honra y de que Él sea digno de que le exaltemos y entreguemos nuestras vidas a Él. Oremos al Señor.